Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos. Vamos a compartir una palabra poderosa bajo el título La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 23 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto quiere decir, si alguien no tiene obras que van en consonancia con la palabra de Dios, aunque diga que tiene fe, no la tiene. Está equivocado. Mire lo que dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puede alguien tener fe sin tener obras? Obviamente no puede. Esto es imposible. La fe nos lleva a hacer buenas obras. Ejemplo, cuando fue derribado y destruido Jericó, Rahab la ramera con toda su familia fue salvo o salva, porque habían escondido tiempo atrás a los 2 espías enviados por Josué. Debido a que Rahab la ramera, aunque era de Jericó, de ese pueblo, pero creía que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que era el Todopoderoso. ¿Por qué David, siendo un muchacho, se enfrentó a un gigante que tenía espada y jabalina, y él con su honda lo derribó? Y con la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Respuesta: porque tenía fe. ¿Cuál fue la obra que evidencia su fe? No le tuvo miedo al gigante, fue a pelear contra él. ¿Por qué alguien, cuando conoce a Cristo, renuncia a la vida que lleva? Porque tiene fe en Jesucristo, que la vida que le espera en este camino es mejor que la vida que lleva actualmente. Por lo tanto, toma el camino de Cristo, el camino de la verdad y de la justicia, renunciando a su vida. Porque Abraham dejó la tierra donde vivía y dejó su parentela y se fue lejos a la tierra de Canaán, porque le creyó a Jehová. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Dejó a sus padres, dejó a sus hermanos, tíos, tías, sobrinos, y se fue a la tierra que Dios le mostró. ¿Por qué Noé construyó un arca aun cuando nunca había llovido sobre la faz de la tierra? Porque le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo: construye un arca, porque raeré de la faz de la tierra toda la raza humana y a todos los animales, pero voy a preservar a las diferentes especies, incluyendo la especie humana. ¿Por qué dice el Señor
que son muchos los llamados y pocos los escogidos? Porque todos quieren lo de Dios, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. No todos están dispuestos a amar a su prójimo. No todos están dispuestos a dejar la vida que llevan. No están dispuestos a darle el primer lugar a Dios. Y aquellos que prevalecen haciendo la voluntad de Dios, viviendo por su palabra, es porque tienen fe. Tener fe son hechos y no palabras. La fe se demuestra con cambios de actitudes. La fe se demuestra con cambios de conducta. La fe se demuestra con decisiones que agradan y glorifican a Dios. Estas decisiones pueden favorecer a tu familia, pueden favorecer a una ciudad o pueden favorecer a algunas personas, dejando modelos de vida que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y tomando el modelo de vida establecido por Dios en su palabra. Es decir, oís y atendés la voz de Dios establecida en su palabra. No me digas que tienes fe y estás viviendo en pobreza. No me digas que tienes fe y estás viviendo en miseria, endeudado, porque no has creído la palabra Malaquías 3:10 que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué no diezmas? Porque no crees a esta palabra. Y por tanto crees que tú estás en la razón porque has oído las opiniones de otros y estás confiando en tu propia opinión, pero estás rechazando la verdad de Dios. Por lo tanto, no puedes hacer una obra que Dios te manda a hacer porque eres un incrédulo. ¿Por qué no te congregas con perseverancia sabiendo que la fe en Cristo te lleva a la salvación y los salvos para llegar hasta el final no lo pueden lograr estando en su casa, sino estando en sus atrios, como dijo David, estando en la iglesia, perseverando unánimes? ¿Por qué minimizan la palabra de Hebreos 10:25? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué minimizan la palabra Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué minimizas la palabra de Salmo 133:1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La fe sin obras es muerta. Por tanto, si crees si crees en esta palabra y en el Dios de esta palabra, ponla por obra, obedécela. Es una obra el congregarte. Claro que es una obra, por supuesto que es una obra. ¿Puede alguien tener fe si no tiene obras? No puede. La fe nos lleva a tener buenas obras que son voluntad expresada por Dios en su palabra. Y cuando nosotros la cumplimos, la ponemos en práctica, estamos haciendo buenas obras. Tampoco debemos confundirnos pensando que todos los que hacen buenas obras tienen fe. No, eso no es así. Hay personas que creen que por sus buenas obras van a ser salvos. Se equivocan. La salvación es por gracia y por fe en Jesucristo. Los versículos 15 y 16 de esta lectura de Santiago capítulo 2, el 15 y el 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De dónde van a hacer la buena obra de apoyar a un hermano que está desnudo y con hambre? Van a ser de la fe que produce la palabra de Dios en tu vida, en mi vida.
lo cual nos va a llevar a amar a nuestro prójimo y ayudarlo y servirlo, proveerle lo necesario, puesto que Dios nos ha bendecido para poder bendecir a otros que están en necesidad y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto sabemos que cuando nosotros servimos a un necesitado, es a Dios mismo que le estamos dando. Por eso el Señor en alguna parte dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me fuiste a ver. Pero Señor, ¿y cuándo hicimos eso? En verdad os digo que cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. La fe se perfecciona por las obras, hermanos. Es decir, para poner en práctica la palabra de Dios, necesariamente tienen que haber obras. Obras visibles que denotan que estamos viviendo una vida que agrada y glorifica a Dios. El cristiano es perfeccionado en su fe a través de las obras. ¿Quién dice eso? Pues el Señor lo dice. Lo leímos ya en Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Hermanos, que el Señor les bendiga. Creo que esta palabra trae bendición a tu vida. Esta palabra, si la pones por práctica, la ponemos por obra, hermano, cosas grandes va a hacer el Señor en nuestras vidas, y en especial lo que tanto anhelamos, crecer en fe. Si te ayudó esta palabra, dale me gusta y compártela. Que el Señor te bendiga.